Ahora sí ha terminado el draft de la NFL y podemos tener nuestras conclusiones de ganadores, perdedores y quiénes se llevaron la mejor parte de este. ¿Quieres enterarte de todo? Esto es Nación Fútbol, comenzamos. Pues sí, como mencionas, creo que es un buen momento para que nos demos la chance de analizar lo que sucedió en este draft, en estos últimos días. Y sí, ver qué equipos salieron muy bien plantados, qué equipos tal vez cometieron errores en lo que acaban de hacer. Y esto cómo puede afectar y cómo puede ir llevando a la siguiente temporada en el corto plazo. Creo que en este caso sería más interesante primero hablar de qué equipos sientes que lo hicieron muy bien y tuvieron un gran draft. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es un equipo que normalmente te viene a la mente en esta situación? Bueno, para empezar, tengo un equipo que, o sea, tengo una lista de varios equipos, pero hay uno que creo que es el más obvio y de lo que he leído o escuchado estos días. Por esa misma obviedad como que lo han dejado un poco fuera, pero la verdad es que tuvo un excelente draft. Y estamos hablando de los Chicago Bears. O sea, ellos con lo que hicieron, por el simple hecho de tener a Caleb Williams Sí, y a Rome Odunsi, que le saliera con ellos gratis dos. el coreback Caleb Williams, básicamente. Pues sí, No, eso. o sea, deja tú eso, pero el encontrar la dupla de estos dos jugadores ya los dejaba en una posición muy bien calificados para cómo iban a seguir dándole forma a su draft. Ujú. Entonces, ¿Qué fue un muy cosa? buen inicio para su draft. Cosa chistosa incluso de lo que pasó es que llegaron en el mismo vuelo a Detroit y se fueron en el mismo vuelo a Chicago. Sí. Entonces, ¿Mm? fue Sí, irónico hubo, cómo sucedió hubo, eso. hubo varios videos de los días anteriores, que traían precisamente, o sea, que estaban subiendo en sus redes sociales de cómo llegaron y todo esto los días previos a la ceremonia, ¿no? Ujú. Y pues sí, creo que es bastante interesante. Creo que es un equipo que sí hizo varios movimientos, tomó varios jugadores que pueden ayudar y terminar de apuntalar esta ofensiva. Y este equipo que sí, creo que va a poder competir mucho más. Creo que justamente Chicago hizo lo suficiente para ponerse en la plática junto con un Detroit, un Green Bay, incluso con un Minnesota en una división que cada vez se vuelve más complicada. ¿Qué digo? En muchos sentidos me recuerda mucho esto al norte de la americana. O sea, que cada vez todos los equipos compiten y cada vez es más difícil ver quién pueda salir arriba, ¿no? Ahora que comentas esta parte de los del norte de la americana, me acordé precisamente de algo que pasó durante la transmisión, bueno, durante el draft de la Ujú. NFL, hubo una transmisión en la que juntaron a Micah Parsons y a CJ Stroud para Ajá. estar analizando los picks de la primera ronda, ¿no? Y entonces durante estos picks que se iban dando, se dio una conversación en que los hosts le preguntaron a ellos o sea, que a CJ Stroud que quién era la mejor división, perdón, de la NFL. Y Ujú. dijo, sin pensarlo, es el norte de la americana. Y, Y y Parsons Micah Parsons así de, no, 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 es es el mi de división, la nacional. básicamente. Y estaba diciendo, no. O sea, y la verdad es que si ves el draft de estos equipos, aunque para mí hay uno que sobresalió, creo que son equipos que draftean muy bien, exceptuando a Cleveland, pero ya Bueno, hablaremos un poco más de eso más tienen adelante. un track record un poco más complejo, los Browns. Pero sí es interesante por lo que dices del norte de la americana. Sí, creo que es una de las decisiones que más puedes competir en esta manera. Y que justamente este draft, hablando de un equipo que para mí fue un gran ganador en lo que pudieron hacer, que son los Steelers. O sea, para mí es un equipo que se fortaleció muy bien. Tenía varios problemas en su línea, que creo que tuvieron un gran valor en poder conseguir a Troy Fautanu, donde lo tuvieron en la primera ronda. Yo no pensé que siguiera para ese punto, pero por cómo se fue dando todo con los jugadores, principalmente de los receptores, de los Edge, que también salieron varios un poquito antes, pero creo que sí se pudiera caer un poquito más. Y eso le terminó beneficiando a
a ellos y tomar este jugador que creo que va a ser un buen prospecto que abra la línea. Y en la segunda ronda tomaron al centro que necesitaban, que sabíamos que necesitaban. Trajeron a alguien como Peyton Wilson, que le da mucho valor en la posición en defensa, como linebacker. Y aparte, Roman Wilson se me hacía un muy buen receptor. No creí que iba a estar hasta la tercera ronda donde lo pudieron tomar. Yo pensé que se iba a ir en la segunda ronda. Entonces sí, creo que en general muchos de los huecos que tenían los pudieron atender. Y no solo eso, pero los pudieron atender con buenos jugadores y conseguir muy buen valor en la posición que estaban. Yo creo que, sí, o sea, fue el mejor draft que pudieron haber tenido desde el sentido de que, o sea, muchísima gente sí hace sus mock drafts haciéndolos pensando, por ejemplo, o sea, desde la posición de soy los Steelers hacerlo. Yo creo que si tú les presentas este draft, dicen, nah, estás loco. No estás loco totalmente. Eso no puede pasar. No te van a caer esos jugadores acomodaste para los que estás seleccionando. Ajá. Y la verdad es que fue como eso. O sea, las tres posiciones que ellos tenían previo al draft que atender era tackle, centro y receptor. Lo hicieron con sus primeros 3 picks y jugadores de altísimo valor. De hecho, hay una evaluación que, de acuerdo a los rankings y donde están prospectados de todos los jugadores a irse, y donde fueron seleccionados, rankean quién, o sea, ¿quién lo hizo mejor? Por decirlo así, terminó pagando menos valor por más, o sea, pagó menos por recibir más de los prospectos. Ajá. Y en este gráfico los que están en las 3 mejores posiciones son los Vikings, los Lions y en tercer lugar los Steelers. Esto te habla, obviamente, Fautanu era un jugador que estaba esperado a irse, yo digo, antes del 15. Entonces, cada equipo tiene su draft board y se fueron dando las cosas diferentes. También ayuda que los primeros 12 picks se fueran 6 quarterbacks, pues eso empuja todo diferente. Digo, creo que mencionabas de Minnesota y el que pudieran tomar a Dallas Turner donde lo tomaron fue por eso. O sea, no veía siquiera que tuvieran la posibilidad de tomarlo. Y el hecho de que no solo se cayó McCarthy lo suficiente y que no tuvieran que moverse, pero aparte, que se cayera Dallas Turner. Se movieron un spot, pues, pero... Entonces sí, pero no fue lo que esperaba de que se movieran al 4 o al 5, donde iban a tener que dar mucho más para subir. Y sí, o sea, eso les benefició. Y Dallas Turner es un talento que no debe de haber estado en el pique en el que estaba. Y redondeando estos, la verdad es que el linebacker que tomaron de North Carolina State, es, para muchos está como, en cuanto a su juego, como el mejor linebacker de este draft. Pero las dudas o las preocupaciones con respecto a las lesiones era lo que hizo que se cayera totalmente. Y es que sí ya tiene mucho historial, tiene varias lesiones fuertes que pues sí pesan. O sea, a final de cuentas, el mismo hecho de lo que mencionaban los analistas en el mismo proceso, de que se sabe que debido a las operaciones que tuvo de la rodilla, ni siquiera ya tiene un ligamento cruzado. Que, o sea, no es como que no tenga nada, o sea, tiene una rodilla reconstruida y por lo mismo tiene unos soportes internos que le ayudan. Diferentes, en lugar de tener el ligamento, tiene esta otra cuestión. Pero ese ligamento el que no tiene es precisamente para darle soporte a la rodilla, ¿no? Entonces, pues sí, es de alguna manera se puede llevar. De hecho, estaba leyendo el fin de semana que otro jugador que los Steelers draftearon que no tenía ese ligamento era Hines Ward. Entonces, sí, es una cuestión. Me queda claro que si lo draftearon ellos es porque están cómodos con esta situación. Sí, si no hubieran hecho ese movimiento. Pero fue muy valor cuando lo tomaron. Creo que también otro equipo que también se me hace que tuvo un muy buen draft, que también se ve beneficiado y es algo muy claro que se menciona. Los equipos que tienen más picks tienden a tener mejores drafts porque o tienen capital para subir y tomar muy buenos jugadores o pueden tomar muchos más jugadores. Y eso termina ayudando a resolver huecos y aparte darme el lujo de tomar a alguien más, ¿no? Y justamente creo que Arizona, en este caso, tuvo una muy buen draft. Primero, Marvin Harrison, lo que necesitaban para resolver la posición de receptor. Claro, queda ahí. Pero aparte de eso, Darius Robinson es un buen defensivo que les va a ayudar, que tomaron también en la primera ronda. El que tomaron a Trey Benson. Max Melton. O sea, tomaron a Max Melton, que para muchos tiene el potencial de ser uno de los mejores corners. Ya hemos hablado de él en otro video. Y aparte de eso, también Trey Benson, el corredor que tomaron después de esto, para muchos era el mejor corredor que había en el draft. Entonces,
sí, tuvieron muy buen valor. Y si vas bajando, atendieron la línea, tomaron otros jugadores, tomaron un tight end que es más especializado como en Sí. bloquear, que les va a ayudar también mucho para establecer el juego terrestre. Y creo que va a ser mucho eso, 12 la picks. dupla entre Trey Benson y Conner y cómo los vayan utilizando, al menos en esta siguiente temporada, va a tener mucho peso y le va a quitar mucho de lo que tiene que hacer Kyler Murray en la ofensiva. No, y le trajeron una muy buena arma, ¿no? Entonces Sí, va a ser interesante. Es complicado en el sentido de que Arizona creo que está en una división donde está duro competir por los equipos que están ahí, pero sí, no, creo pero que se hicieron las acercaron. cosas de O una buena sea, manera para ponerse ahí. están en una posición donde pueden competirle de mejor manera a cualquiera de los otros 3 equipos. Y ya no va a ser tan simple el que les pasen por encima los demás. También otro equipo que... Otro, Ah, bueno, ah, dale. para mí otro equipo y volvemos a lo mismo del valor y lo que pasó al principio en las rondas de que se fueron cayendo, fue Filadelfia. Filadelfia para mí tuvo un muy buen draft. El hecho de que tomaran al corner de Toledo, Quinn Mitchell. Quayton Mitchell, en la parte final de la primera ronda. La verdad es que en cuestión de jugadores defensivos, cómo se fue dando que hasta el Sí, pick, que fue el 15 fue el primero seleccionado. Sí, sí, fueron el los Colts, ¿no? 15, la Yatu Latu. Ajá, a los Entonces, Colts. la verdad es que ese pick, y es algo similar con lo de los Detroit Lions, a lo mejor por eso lo que hablamos en la gráfica están tan arriba, porque pues ellos tomaron a otro corner que por esto de los defensivos quedó más atrás. Pero volviendo a Filadelfia, hicieron, o sea, hicieron muchísimo con los picks que tuvieron. Creo que Luego, sí. lo que subieron en la segunda ronda para agarrar a Cooper DeJean, que también se me hace un jugadorazo, me hubiera gustado para mi equipo. No, Creo que Cooper tú DeJean. también. Pero, pero la verdad, y creo que tenían esa tarea en el off-season en general Filadelfia de atender la secundaria. Y creo que la hicieron, la Sí, no. atendieron completamente. Creo que no había mejor manera en que pudieran haberlo hecho que drafteando a 2 jugadores con tanto potencial. Que para muchos, de hecho, eran los 2 corners, como los 2 prospectos en la posición, ¿no? Entonces, sí, lo atendieron de muy buena manera. Aparte de que Cooper de Jong también te da la posibilidad de jugar si lo necesitas de safety. Entonces, todavía lo atiende más. Porque dependiendo de cómo se dé la temporada de lesiones y esto, lo puedes ir moviendo. Creo que era lo que más me agradaba para si pudiera llegar a Green Bay. Que no pasó. Decidieron que la situación con los corners en el equipo está bien, entonces no quisieron buscar por ahí. Pero sí creo que era un jugador que va a tener un gran impacto. Y otra vez Howie Roseman, no sé cómo demonios hace y se roba a los grandes ¿Mm? jugadores, como Jalen Carter el año anterior. O sea, Sí, le siempre le terminan cayendo caen en posiciones grandes que jugadores dices. que es como, tomo, ajá. Es molesto que siempre le pase eso a él y a otros equipos no. Pero bueno, creo que sí tuvieron un buen draft. Creo que esa defensa va a competir de mejor manera. Y ya va a ser ver simplemente si pueden resolver la línea, que creo que es el único área donde todavía no terminaron de atender algunas cuestiones. Y queda la duda Y no de que... atendieron realmente ahí. O sea, tomaron un guardia, Trevor Keegan de Michigan, en una quinta ronda, y a un centro de North Carolina State, Sí, en Dylan en el McMahon. último pick. Pero pues sí, son picks como no tan. O sea, que tienen posibilidad de desarrollarlos y son muy buenos desarrollando Sí, sí, línea sí, ofensiva. pero no, o El... sea, son proyectos más que jugadores que puedan Pues sí. simplemente llegar para esta temporada y ya Lo único que dar no es tan resultados. diferente es, o sea, ya lo han hecho antes. El simple hecho de Sí, Mailata es un ejemplo claro. Lo tomaron en una ronda baja igual y ahorita es uno de los mejores en jugadores de línea ofensiva que hay en la liga, ¿no? Entonces, sí, creo que es un equipo que tiene la confianza de tomar bajo, desarrollarlos y aventarlos. A pesar de que va a faltar ver qué tanto pese que ya no esté ahí Jason Kelsey, justamente. Pero sí, creo que sí. aparte de este equipo, no sé qué piensas, que otro equipo se te haga que lo hizo muy bien. Si hay alguno que quieras Me, gus- mencionar. Me gustó lo que hizo Washington. Washington también creo que estoy viendo en general sus picks. Jalen Daniels, obviamente el coreback, pero también Mm. nombres como Mike. Está medio Mike complicado de decir el Sanristil. apellido. Sanry Steele de Michigan, muy buen corner.
que parte de este equipo que quedó campeón del colegial. Para mí, muy buen jugador. ¿Quién más? También Jershawn Newton. Y creo que a él, en Sí, nuestras conversaciones previo al nuestro mock draft, lo teníamos en una primera ronda. sí, lo Se va teníamos a Johnny Newton entrando a los Rams, tomando el lugar Ajá. de Aaron Donald justamente. Y sí, yo también me sorprendí Entonces, cuando vi que se cayó en el draft. Entonces, que lo pudieran tomar claro. en uno de los primeros picks del segundo día fue increíble talento para ese momento. O sea, creo que Y que es se un muy buen llevaran jugador. a también ellos a un receptor como Luke McCaffrey al final del segundo día. La verdad es que creo que, o Sí, sea, o no, sea, no es igual que su hermano, juegan diferentes no, posiciones, pero creo que el pedigrí de NFL ujú. está ahí. Yo justamente compararía más, también porque juega en la misma posición, la situación con su padre, no tanto con su hermano. Mm, Y creo que tiene muy buenas habilidades. O sea, no salió antes Luke McCaffrey porque jugaban de quarterback hasta hace no mucho. Y pues sí, no le armó en la posición, por eso pasó a jugar como receptor y solo jugó una temporada en esa posición. Y jugó en Rice, que tal vez no era la universidad con más sí, renombre. no, 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 no. Entonces siento que eso es más lo que le afecte. Pero mostró buenas cualidades ahí. Tiene el pedigrí, tiene. Pues ahora sí que su padre fue un Pro Bowler y un gran jugador y un ganador del Super Bowl. Una pieza clave de esos campeonatos de los Broncos. Denver. Ajá. Ujú. Entonces, pues sí, creo que tiene el potencial de mejorar muchísimo y de ser un muy buen jugador. Aparte de eso, pues sí, creo que lo mismo que digo, tuvieron más picks que la mayoría de los equipos. Tuvieron 3 jugadores tomados en la segunda ronda. Eso, ajá, o sea, eso ya es muy buen valor a final de cuentas. Y te da el lujo de tal vez tomar a alguien que pueda ser un reach, pero que sabes que pues ya tomaste otro jugador bueno en esta ronda. Podemos bajar o sea, tomar a alguien que tal vez sea de un poquito más abajo, pero asegurar tenerlo porque lo queremos. Porque no tienes tanto problema en esa situación. No arriesgas tanto, no estás perdiendo tu pick. Ya tuviste otro pick Sí. de esa ronda. Pero sí, creo que hablando también un poco más acerca de los equipos que tal vez no hicieron las cosas tan bien. Bueno, nada más un último mención honorífica que me gustaría decir de Green Bay. Que hicieron los picks que no llamativos, lo mismo que siempre hacen. Donde es como no Mm, tomaron lo que queríamos. No fueron por el gran jugador, fueron por el pick tal vez no tan bonito. La línea, esto, lo otro, atender los problemas y huecos que tenemos. Hacer esto y esto. Y ya, pero tomaron muy buenos jugadores. Especialmente se me hace que el segundo día fue uno de los mejores equipos. Tomando safeties, tomando a un muy buen linebacker que es el Jaren Cooper, que para muchos era el mejor. Y sí, creo que el segundo día en específico, Green Bay fue uno de los mejores. Pero El detalle con Green Bay es que siento que con el capital que tenían se esperaba como más splash en sus picks. Entonces, por eso a lo mejor en la sí, evaluación no queda tan arriba como otros equipos, sí, por eso dije nada pero más una mención honorífica. tuvieron un buen draft. Tuvieron algo decente, cubrieron todos los huecos y todas las cosas que necesitaban. La Y mayor creo que, duda era safety. Tomaron 3 safeties decentes, uno muy bueno titular y otros 2 que van a servir muy bien en la rotación. creo que lo diría como tuvieron un draft sólido. O sea, Ajá. creo que es la forma de describirlo. Yo no diría, o sea, les doy la mención honorífica porque creo que varios de los jugadores que tomaron, en este momento decimos, pues no fue el draft nada del otro mundo, pero tal vez en unos meses digamos, no, este pick que tomaron aquí, segunda, tercera ronda, cuarta, pudo haber sido uno de los mejores. Porque tomaron muy buenos jugadores que tal vez, como no era el pick tan llamativo, no llama tanto la atención. Pero bueno, ya pasando, quiero hablar de los equipos que tal vez hicieron terribles errores en este draft. Y que tuvieron unos días desastrosos que no sé qué estaban pensando. O sea, el ¿Quieres primero... iniciar con el más evidente? Vamos a empezar con el más evidente. Atlanta. Que, pero ya hablé mucho de lo que fue el pick de Michael Penix. Que el problema a mí se me hace. No es un mal jugador como tal, pero no era para ese pick. En una segunda ronda, esa misma situación pudo haber sido bueno. Tal Ahí te vez, va. tal vez pudo haber sido que sabían que en la liga probablemente no iba a llegar hasta ese punto. Quién sabe. No, ahí te va también. Ahí te va también. Creo que es lo que hace que este pick se vea más malo. O sea, creo que Penix no es malo y creo que lo pudieran haber tomado ahí si querían.
está bien. Hay dos cuestiones por las que yo creo que es un problema. Cuestión número 1. El contrato de Cousins. Es más grande. La edad, Ah. la edad. Es un poco grande y de entrada lo vas a tener que sentar un buen rato. Entonces, eso pues genera cierta incomodidad a la hora de decir o sea, qué tan bueno no pick fue. Y 2, lo que dices, el contrato de Cousins. Si no le hubieras dado el contrato, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tienes al pick y lo dejas ahí. Y entonces, si vas a ir por el coreback que quieres que juegue, que se desarrolle, porque ya la edad que tiene, entonces no tomas, o sea, si lo vas a tomar y vas a tener ahí, entonces ¿por qué pagaste tanto dinero que vas a tener atorado ahí? Esa es la cuestión, que a lo mejor si tu plan era ir por Penix en un draft, que a lo mejor esto vino después cuando vinieron las evaluaciones y que su plan de sucesión y todo esto van a ahorita con Cousins, está bien, funciona. Pero creo que lo que es raro es como, y probablemente hay un video donde se ve como que Arthur Smith le está como que cuestionando eso también está sacado un poquito de contexto, porque también subieron uno donde hablan antes de eso, como que la llamada con Penix, y en el video se ve, habla el entrenador, habla el GM, y también habla el dueño, y hablan con él y todo. Entonces tal vez era más como que le estaba preguntando de dudas de esto y de cómo se vayan a manejar, pero suena que Arthur Smith también estaba convencido en esto, no fue como que... Pero ahí se ve cómo le estaba explicando y todo, pero se veía... Ajá, tal vez no lo esperaba y fue de ok, tú eres el que sabes, voy a dejar que hagas esto, ok. Sí, pero ¿cuál era la lógica? Se veía como que le estaba explicando por qué. Pero no era como que lo tomara agresivamente o de qué pedo, porque hicimos esto. No, ajá. Y sí hubo rumores de que agarró en curva a Kirk Cousins. Hablaron con él cuando estaban por seleccionar a... En el reloj. Ajá, cuando ya estaban por marcarle a Penix, primero le marcaron a Cousins. Ey, ¿qué onda, güey? Vamos a tomar a tu reemplazo. Bueno, bye. O sea, eso y nada es lo mismo. O sea, por es menos como que están drafteando a tu reemplazo cuando ni siquiera has jugado un snap en la NFL para este equipo. Hace un mes estaba diciendo de su futuro y que tal vez este no era su último contrato con Atlanta. O sea, a mí se me hizo una mentada de madre lo que le hicieron a Cousins, 1. Y 2, no se me hace que tuviera tanto sentido. También llamaron y hablaron en el proceso, o sea, ya que hablaron de por qué tomaron esta decisión, salió a hablar el GM del equipo acerca de que quisieron copiar mucho de lo que aprendieron de Green Bay y toda esta cuestión de tomar a Jordan Love cuando Aaron Rodgers y todo eso. Puedo entender el razonamiento ahí, pero Green Bay lo tomó en la parte baja de la primera ronda, 1. Y aparte, Jordan Love era alguien que el consenso de todo el proceso del draft no está listo en este momento. Entonces tiene grandes habilidades que tiene que pulir. Entonces, lo tomaron y era un jugador que se iba a beneficiar muchísimo de 2-3 años de sentarse, de desarrollarse y de ir viendo las cosas. Igual que Mahomes en su momento, igual que otros jugadores. O sea, tenían que pulir y trabajar cosas. Y Penix no es eso. Penix es un jugador que tiene muy claro todo su estilo de juego y que dentro de su estilo es bueno. O sea, ya no siento que pueda ir más por ahí. Él se beneficiaría más de jugar y acostumbrarse al ritmo de juego del nivel profesional más que otra cosa. Y aparte de eso, no solo vamos a hablar de Atlanta en un draft malo por este pick. También subieron en la segunda ronda bastante para tomar a Rook Orhorhoro de la Universidad de Clemson, que no se me hace un mal jugador. Pero dieron una tercera ronda, si no me equivoco, de lo que tenían para poder subir y tomarlo, lo cual era un muy grande valor. Aparte de que no era como que un talento tan grande en la posición. O sea, muchos tenían como que en la posición de tackle defensivo. Dieron su tercera y se quedaron, creo que me parece que tenían otra tercera, pero la otra tercera era un pick compensatorio. Y el problema aquí es que tomaron un tackle defensivo que ni siquiera se me hace que fuera el mejor en ese momento. Tal vez les gustaban, pero lo tomaron antes del Johnny Newton que ya mencionamos que tomó. O sea, ¿quién habían tomado? ¿Arizona creo que era? No, más bien al revés. El tercero que dieron fue un pick compensatorio y el que se quedaron fue... O sea, el que usaron fue el que les pertenecía. Sí. Pero sí... Sí, o sea, que Washington tomó a Johnny Newton después. O sea, él seguía ahí y se hace un mejor prospecto en la posición. Entonces todavía es como que otra duda, o sea, mucho menor a lo que es la duda con Penix tan alto, pero que es como de...
vienes a hacer ese movimiento y vienes a hacer es como, deja un sabor raro. Ya. O sea, sí. No, y ya ves que hablábamos de este análisis acerca del el ranking de los prospectos y cuánto es lo que realmente, dónde los tomaste y esto. En esta gráfica, el que está peor rankeado es Atlanta. Es que Y sí. precisamente yo creo que esos dos picks son los que pesan muchísimo. ¿Por qué? Porque se hablaba de que Penix podía ser Una pon tú, segunda ronda. segunda algunos, ronda, parte baja de la primera. algunos finales de la primera. Ujú. Pero pues lo tomaste con uno de los primeros 10 picks del draft. O sea, Yo es un Jorjoro montón de salía diferencia. media ronda de la segunda, a parte baja de la segunda, y lo tomaste con el pick 3 de la segunda ronda. Quisiste Sí. asegurar tal vez que siguiera ahí, va, pero dieron mucho. Y esto a mi parecer habla de un gerente general que no sabe también lo que está haciendo. A mí se hace que si este draft ya después de un par de años no se ve de buena manera, la cabeza que corre peligro es la de él y su trabajo, a final de cuentas. No, y es chistoso porque los reportes que salieron de Atlanta cuando no agarraron a Bill Belichick es que no querían darle el control general de las cosas. Y yo creo que estaremos hablando de un draft muy diferente si Belichick Hubieran hubiera tomado- hecho las cosas. Hubieran tomado un Mira, guardia de segunda división que terminara mira, siendo no, muy bueno. Hubieran o sea, tomado ya un Ricky hablando en serio, pero Pearsall hubieran o algo por tomado- el estilo. Mi punto es que hubieran tomado un jugador que tal vez Hubiera- nadie hubiera esperado, pero que hubiera ayudado al equipo día 1. Y me sorprendió mucho porque no vi el draft, yo lo vi directamente en la transmisión de la NFL. Pero posterior vi algunos clips de lo que pasó porque él estuvo en la transmisión con Pat McAfee. Sí. Entonces, yo vi esa él- transmisión. estuve escuchando clips acerca de diferentes análisis de diferentes jugadores. Y ahí te das cuenta de que, o sea, de todo lo que sabe él, ¿no? Y todo, o sea, la forma que a pesar que, o sea, obviamente si iba a trabajar en algo así tenía que estar empapado completamente, pues, pero... Sí. Pero Sí. el análisis y todo, yo dije, ¿sabes qué? Él en ningún momento hubiera terminado con un draft como el que hizo No. Atlanta. De hecho, irónicamente se me hace que él hubiera tenido un draft mucho más similar a lo que hicieron los Patriotas. Creo que a pesar de que él no estuvo, fue un draft muy a los Patriotas. Entonces, sí. Pues es que está en toda La su cultura escuela. sigue ahí. Volviendo a equipos que tal vez cometieron errores. Dallas, a mí se me hace que fue uno de los grandes perdedores de este draft. Más que por lo que tomaron, por lo que no tomaron. Por lo que Ajá, lo que y dejaron ahí de te va- atender. Ahí te va una anécdota de algo que, o sea, no anécdota pues, pero de lo que vimos Ujú. y es chistoso cómo lo puedes... Esto que pasó te hace como... Te muestra completamente la situación actual de la organización. Ujú. ¿Y qué fue lo que sucedió? Después del día 1 del draft, salieron a conferencia de prensa, estaba Mike McCarthy, estaba Jerry Jones, su hijo, y el director de personal del equipo. Ujú. Y empezaron a hacerle así preguntas los reporteros y todo. Y entonces dijo Jerry Jones, no, un prospecto que a mí me encanta y que es de lo mejor y que la mejor entrevista que he tenido en mucho tiempo con un prospecto y así, es Jonathan Brooks, el running back. Ujú. Y se ve que el hijo le da un codazo así como de, cállate, Cabrón. güey. Güey. Sigue en el board, no podemos estar revelando nuestra información. Y veías la cara de Mike McCarthy así como de, trágame tierra, ¿qué está ¿Qué pasando estoy aquí? haciendo aquí? Necesito un Y- GM. Y entonces al final no tomaron ningún corredor y alguien les ganó a este prospecto. Entonces, y ahora hay rumores de que están buscando a Zeke Elliott de regreso. Entonces es como Sí, no. eso, O sea, de que ellos justamente solitos se lo que pusieron el pasó- pie, te hace el summary de cómo... que lo está que haciendo la pasó organización fue ahorita. justamente Carolina, de todos los equipos, una pésima organización y lo sabemos en muchos sentidos por su dueño. Y a pesar de eso, ellos hicieron un trade arriba y se los robaron. Y tomaron a Jonathan Brooks. O sea, Y ahí te va otra, ahorita que mencionas a Carolina, otra anécdota rápida de todas estas curiosidades del draft. lo del letrero. Salió lo del letrero.
Iba camino el día del draft en la mañana por ahí y en Carolina había un restaurante que puso un letrero que decía, no sé si sabían que por ahí pasaba o simplemente lo No, o pusieron sea, por ponerlo, que decía, por favor dejen que el gerente general y el entrenador. tome las decisiones y el entrenador tome las decisiones. Y entonces iba pasando por aquí David Tepper hacia La no sé única si el persona que se pueda compound sentir ahí. ofendida de ese letrero apareció y se metió al restaurante a cuestionar. Y les fue a reclamar que qué onda con el letrero y que esto y lo otro. Entonces eso también, este dueño que ya había tenido problemas al final de la temporada porque le había estado lanzando bebidas Sí. Y se a los sabe que aficionados. mucho de lo que le costó el trabajo a este Frank Reich fue que él quería a CJ Stroud, pero que el dueño quería a Bryce Young. Y tomaron a Bryce Young. Y viendo lo que fue CJ Stroud es como... ¿Qué pudo haber sido? Pero Sí, eso sí, dejémoslo pero para... también, yo, quién sabe, volvemos a lo mismo, rápido como comentario, o sea, sí, hay jugadores muy buenos, como también se dice Mahomes, que hubiera sido si hubiera llegado a Chicago, a lo mejor no tendríamos esta versión de Mahomes, Sí, entonces, eso es cierto. Eso sí. Creo que hubiera ayudado el que, el que hubiera estado en otras. Pero volviendo a Dallas, volviendo a lo que mencionábamos, tomaron y atendieron la línea ofensiva. Creo que era uno de sus que de dudas. hecho Y a aquí pesar de hay algo eso, que, tengo mis ciertas dudas al respecto de ello. O sea, sí, porque de hecho, yo, para mi equipo, había habido reportes que Guyton podía ser el jugador que escogieran. Y yo estaba de, por favor que no sea Guyton, por favor. Porque a mí no se me hacía un jugador. No, no digo que sea un jugador malo, pero no para esa parte en la primera ronda. No se me hacía que había jugadores de mucho más valor o atender otras posiciones. Sí, con lo que había disponible en ese punto. sí. Y cuando, o sea, primero mi equipo no lo tomó, yo, phew, bien. Y luego cuando vi que Dallas lo tomó, fue como dije, ¿Qué te ay, digo? estos compas. Dallas es uno de los equipos que también es muy bueno desarrollando línea. Entonces, Eso es cierto. les doy eso. A mí tampoco se me hacía como el mejor prospecto, pero que es un buen lugar donde pueden desarrollar justamente sus habilidades, como lo han hecho con otros jugadores como Tyron Smith. Pero sí, creo que fuera de eso, agarraron y tomaron jugadores que ayudan, pero no terminan de resolver los problemas que tenían. No tomaron ningún centro como tal, supongo que su plan es mover a alguien hacia la posición de centro. Y no tomaron tampoco al final ningún corredor. Entiendo que les encantara Jonathan Brooks, se va, tienes un hueco de todos modos ahí, tienes que atenderlo. Entonces, hubo de hecho un momento en la tercera ronda donde estaba Marshawn Lloyd, el corredor de UAC, que parecía que lo iban a tomar. De hecho, y agarran y en lugar de eso tomaron, si no me equivoco, un linebacker. Sí, tomaron un Sí, linebacker de Notre a Dame, a Maris este Life Liu de Fao. Notre Dame. Sí, lo tomaron a él. Y justamente esto porque empezó a hablar Green Bay de esto, porque Green Bay terminó tomándolo, que ellos esperaban que ahí se fuera, en Dallas. Y cuando vieron la chance de cómo que no lo tomaron, hablaron al teléfono, sacaron y se subieron y lo tomaron. Entonces, sí, y ellos estaban hablando de esta misma cuestión de que no esperaban que pudiera estar en el lugar donde estaba ahí. Y hubiera sido alguien que hubiera podido atender y resolver este problema que tenía Dallas. Porque para incluso Daniel Jeremiah, uno de estos analistas y scouts que tiene NFL Network, él tenía puesto que era su running back 1. Él se le hacía su mejor prospecto. Y entonces es como que un muy buen jugador que tenía para resolver el hueco aunque no fuera el que más te gustaba. Y de todos modos no lo tomaron. Prefirieron no tomar nada. Eso se me hace como que insólito. O sea, no atender el problema y que siga ahí. O sea, todavía tienen al corredor que se subieron los videos al principio del training camp el año pasado, que está súper chaparrito en Sí. estándar NFL. Y que se veía muy chistoso como iba corriendo, parecía que era un niño entre adultos por el tamaño, pues, que es bueno, pero creo que sí Es era una que posición no que se me tenían hace que que reforzar. sea un titular él. Vaya, se hace un buen jugador, pero siento que tiene limitantes. Más allá de lo del tamaño. Eso creo que en la posición de running back que no pesa mucho, que digamos. Sí, sí. Pero sí, se me hace que es un jugador que tiene sus propias limitantes en su juego y que necesitan un verdadero running back 1. Y no lo tienen.
Y a este momento no tienen uno. Y traer a Ezekiel Elliott de vuelta a la edad que tiene y como se ha visto en las últimas temporadas, creo que son patadas de ahogado para resolver esto de alguna manera. Y chistosamente, me parece que fue con el pick, volvemos a la transmisión de que estuvo CJ Stroud con Micah Parsons. Me parece que fue por segundo año consecutivo, porque eso pasó el año pasado también. En la transmisión empezó a renegar y a quejarse porque le tocó que ver que escogió las Águilas de Filadelfia al jugador que él quería para el equipo. Uh-huh. En el año pasado estábamos hablando de Jalen Carter y este año fue Quayton Mitchell, y se ve que renegó porque dijo, es que ese era el jugador que yo estaba esperando, y eso acaso no, y todo. Entonces, y nomás ahí como el dato, pues. Sí, no, o sea, es que siento que también fueron muy pasivos, porque sabían que están en un momento para aprovechar, y como lo habían dicho, su all-in esta temporada, y no lo aprovecharon. Pero, y tienen varios contratos que después de este año van a evitar que puedan competir de la misma manera, y que los equipos a su alrededor se están creciendo. Ese es el problema que yo veo más fuerte. Ok, no hiciste una buena agencia libre porque te decidiste esperar para ver qué va a pasar con los contratos de CeeDee Lamb, de Micah Parsons. Porque lo hablaron en la semana previa, que no está, quieren que de verdad que demuestren ese extra antes de darles el dinero. Y no extendiste a Dak Prescott como para resolver. Que extender a Dak Prescott podía ser patear la lata hacia más adelante. No, o sea, simplemente estar empujándolo del dinero y no, el hecho, creo que lo de Dak Prescott movimiento no es tan mal. Y creo que Dak Prescott no estuvo, puede terminar, o sea, no es tan mal. El Kirk Cousins de la próxima temporada, en cierto modo. Sí, no puede estar tan mal ese movimiento porque de alguna manera pasa esta temporada, si te va mal o no pasa nada, ya queda eso fuera de tus libros y no tienes ningún problema con la cuestión financiera y te abre la posibilidad a que puedes hacer, ¿no? Pero si tú ya tenías esta afectación, era el momento para hacer un draft muy bueno y compensar esto que habías dejado de lado. Y la verdad es que estuvo al mismo nivel que su agencia libre, a mi punto de vista. Entonces sí, va a ser complicado. Si ya sentía que la tenían complicada, creo que después del draft y con los buenos drafts, por ejemplo, de Washington. Es que Washington y Filadelfia tuvieron uno de los mejores drafts. Y creo que los Gigantes tuvieron uno decente. Cumplieron y llenaron huecos, ¿no? Entonces tienes a alguien. Qué chistoso. Y tienes a dos que hicieron grandes cosas. Y tienes a este equipo que es el que se vende como el que está más fuerte de todos. Y que tuvo una pésima agencia libre y tuvo un pésimo draft. O sea, sí. No, ¿cómo van a competir de esta manera a estos equipos? Es lo que cada vez me cuesta más. Cada vez lo veo cayendo en mi ranking de equipos de la conferencia. Y que se les va haciendo más difícil poder verdaderamente competir al mayor nivel. Y sí, creo que aparte de ellos, una mención, pues no diría honorífica, porque qué tan honorífica es ponerlo en los peores. Es los Chargers. A mí se me hizo bastante intrigante. Fueron por línea. Puedo entender que fueras por alguien como Joe Alt al inicio. Pero que fuera de eso, cuando no tienes prácticamente nada en la posición de receptores, traes a McConkey, ok, es más un slot. Necesitas a alguien por afuera, alguien que verdaderamente sea un tipo X en la posición. Y casi todo el draft se echaron sin tomar ningún receptor. Fue hasta la séptima ronda donde tomaron dos talentos. Al hijo de Jerry Rice. Ajá, a Brendan Rice, que creo que tiene buenas cuestiones. Creo que si lo desarrollas puede ser una buena cuestión. Pero ajá, hasta antes de la séptima ronda yo ya lo estaba apuntando aquí como en los grandes perdedores. En el hecho de que una posición tan fuerte no tuviera, así es como va a estar bien protegido Justin Herbert, va a tener un chingo de tiempo, va a poder lanzar unas bombas a sus receptores para que se la tiren o la rieguen la jugada porque no va a tener nada. No, yo creo que al final resolvieron un poquito más las cosas y ya no va a estar tan mal. Para mí, Ladd McConkey sí puede ser un ex. Creo que lo hablaba en el video de él. O sea, la verdad es que la gran habilidad que tiene es que logra desmarcarse y abrirse. Entonces yo creo que va a ser un gran amigo para Herbert, por un lado. Por otro, todavía hay bastantes agentes libres que pueden ayudarles a complementar esta parte. Yo para mi como mención deshonorífica,
pondría a los Browns de Cleveland. Pero creo que estaban... O sea, Es ya que estaban ellos un ya poco tienen predestinados limitados porque no tenían, Ujú. no tenían mucho capital con qué trabajar. Sí. Prácticamente no tenían nada con qué trabajar. Entonces iba a ser muy difícil tener un buen draft con De con hecho, yo no capital. los pondría Tuvieron como una solo dos mención. picks. Solo tuvieron dos Ujú. picks en los primeros 150. De los cuales, o sea, no tuvieron en primera ronda. Entonces, fue... Sí, Y no. aparte, como si fuera un equipo de playoffs, estuvieron más Más en la adelante y parte todo, baja del pues draft. Vaya. no estaban en la mejor, o sea, no era de los mejores picks, ¿no? Sí. Sí, no, o sea, yo incluso no los mencionaría como mención deshonorífica, los pondría como y era lo que iba a mencionar como el último equipo que para mí perdió el draft y que salió mal. Pero que sí, mucho de esto es los resultados del trade por Deshaun Watson, que es mucho de lo que ha ido cargando justamente esta cuestión y que le apostaron esto y tal vez no ha terminado de funcionar, pero sí. Y también el movimiento por Jerry Jeudy también les quitó un poquito más de capital. Entonces como que ese tipo de cosas, que es porque apostaron por jugadores que ya estaban en la liga en lugar de ir por novatos. Entonces pues sí, en el draft se iba a ver raro, también porque tienes que considerar a estos jugadores. Pero que también, como no se ha visto muy bien Deshaun Watson en lo que lleva en su carrera con los Eso Browns, pesa. pesa mucho. O sea, si estuvieras hablando de que ha jugado al nivel de Mahomes, al nivel de Allen, hasta de Herbert, que tal vez el equipo no ha logrado lo que se espera, pero él ha jugado muy bien, dirías, va, No, hasta de un lo Kirk vale. Cousins. Ajá, lo vale. Ha hecho las cosas, él ha cumplido, él ha mostrado por qué valió la pena hacer esto. Y, y ya, o sea, pues sí, nos va a pesar un poquito en el draft. Pero pues ni pedo, era lo que sabíamos que iba a pasar. Y pues no, en este Y, caso es todo lo contrario. Pesa que eso no ha funcionado de la mejor manera y todo lo que perdiste por ello, aparte de ver cómo han resurgido los Texans también con eso, no le ayuda como que un granito más, como que una piedrita más al zapato. pero la gran diferencia con respecto, por ejemplo, a los Cowboys que decíamos, creo que ya tienen un roster Sí. muy completo. Sí, o sea, Tienen prácticamente el equipo armado. son un equipo Si de Deshaun playoffs. Watson compite al nivel que se esperaba de él, es Sí. un equipo que puede pegarle a cualquiera en la americana. No, yo creo que Porque es un la defensa equipo que tienen es brutal. Creo que es un equipo que se puede incluso beneficiar de tomar todavía algún quarterback que esté en la agencia libre y que pueda ser una buena opción secundaria en caso de que Deshaun Watson no termine de Yo funcionar. flaco. Ajá, como fue la cuestión con Flaco la temporada pasada. Esta temporada ya no está porque está en Indianapolis, pero ajá, misma situación. Una cuestión similar a lo que pasó la temporada pasada. Porque tienen un equipo y una defensa que ya puede ganar partidos. Entonces, si él no las da, puedes traer a alguien que te cueste poco y que te termine de dar ese empujón. Entonces, sí, aquí ellos están más en ganar ya. Y estos son resultados de lo que hicieron para poder llegar ahí. Muy similar a lo que le pasó a los Sí. Rams después de que ganaron A su los Rams. campeonato y que tuvieron que dejar varios años de medio malos drafts. Ahí ver si encontraban algo bueno en rondas bajas, como lo hicieron Y con otro Puka en su momento. dato curioso. Los últimos dos. Todos los picks de primera ronda de los Rams en los últimos 8 años se llaman Jared. Sí. Jared Verse y Jared Goff. Y Jared Goff. Y esa es la lista. Pero bueno, díganos ustedes qué piensan, qué equipos se les hace que tuvieron un pésimo draft o tuvieron un grandioso draft. Y déjenlo en los comentarios, qué piensan y por qué. ¿Qué jugadores nadie está hablando de ellos y van a ser la figura y la nueva cara de la liga? Y sí, los leemos y les contestamos. Igual vamos a seguir hablando ya no tanto del draft por qué pasó, pero sí un poco de las secuelas de ello y de cómo va a afectar esto a la liga, ¿no? Entonces los vemos en los siguientes Sí. videos y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.